La invitación llegó el miércoles por la mañana, cuidadosamente empaquetada en un sobre grueso color crema con relieve dorado. Supe al instante que era de Esre, aunque solo había llamado unas pocas veces en los últimos 5 años y nunca había visitado Rackball. Di vueltas al sobre, dudando en abrirlo. Algo me decía que su contenido cambiaría el curso de mi vida. Me llamo Crystal Yates. Tengo 65 años y vivo en una calle tranquila de Rackball, en una casa que compré hace 22 años. Mis vecinos creen que solo soy una contadora jubilada, una viuda que ocasionalmente ayuda a negocios locales con sus declaraciones de impuestos. Nadie sabe que tengo 9 ceros en mi cuenta bancaria. Ni siquiera mi único hijo lo sabe. Finalmente abrí el sobre y saqué la invitación. Papel grueso, letra ornamentada. Esre Yates y Pamela Tramble te invitan a celebrar su matrimonio. La boda es en 3 semanas. Me hundí en una silla, sintiendo que me temblaban las manos. Esre se casa. Mi hijo se casaba, y yo ni siquiera conocía a su futura esposa. Había una nota en el sobre, escrita con una caligrafía angular y familiar: mamá, sé que hace mucho que no nos vemos, pero te pido que vengas. Es importante para mí, Esre. Rara vez pedía nada. Siempre había sido muy independiente, incluso de niño, probablemente porque aprendió desde pequeño a no depender de su padre. Me acerqué a la ventana. Afuera, los manzanos de mi pequeño jardín estaban en flor. Pétalos blancos se arremolinaban en el aire como nieve. Me encanta mi casa. No es muy grande, pero es acogedora, con un porche de madera y suelos de madera viejos que crujen por la noche. Hay espacio de sobra para mí, mis libros y mis recuerdos. Mi Volvo estaba aparcado en el patio. Tenía 10 años, pero estaba en excelentes condiciones. Podría haber comprado cualquier coche, desde un Bentley hasta un Ferrari. ¿Pero por qué? Mi coche es fiable, cómodo y no llama la atención innecesariamente. Dejé la invitación sobre la mesa y fui a la cocina a preparar el té. La rutina habitual me ayudó a organizar mis ideas. Saqué mi taza favorita, blanca con adornos azules, un regalo de Esre por mis 50 cumpleaños. Por aquel entonces, todavía venía a casa con frecuencia. ¿Qué sé de su prometida? Casi nada. Creo que mencionó su nombre en nuestra última conversación telefónica en Navidad. Pamela trabaja en publicidad. Se conocieron en una conferencia. Eso es todo lo que sé. Mientras la tetera hervía, recordé cómo Esre creció sin padre. Brian se fue cuando su hijo tenía solo 7 años. Simplemente empacó sus cosas y desapareció de nuestras vidas, dejando una nota que decía: lo siento, pero no estoy hecho para la vida familiar. La verdad salió a la luz más tarde. Había conocido a una mujer 15 años menor que él, la heredera de una gran constructora. Probablemente parecía la clave para una vida de lujo y ocio. La ironía del destino. Buscaba a una mujer rica mientras vivía con un millonario sin saberlo. Nunca le conté a Esre sobre mi fortuna. Al principio, temí que Brian volviera por el dinero, y luego que mi hijo cambiara al descubrir la verdad. Quería que creciera y se convirtiera en una persona independiente que no dependiera de la riqueza de su madre. Mi fortuna comenzó con una herencia de mi primo, Archibald Bull. Era un soltero solitario a quien la familia consideraba excéntrico. Todos se quedaron atónitos cuando me dejó todos sus bienes, una mansión en Boston y una buena suma en el banco. ¿Por qué yo? Quizás porque fui el único que escuchó con paciencia sus interminables historias sobre sus viajes y civilizaciones antiguas. De niño, vendí la mansión y, siguiendo el consejo de un asesor financiero, invertí el dinero en compañías petroleras. Esto fue a principios de los 90, cuando los precios del petróleo empezaron a subir rápidamente. Mis inversiones generaron ingresos, que reinvertí en proyectos prometedores. Más tarde, diversifiqué mi cartera para incluir productos farmacéuticos, tecnología y bienes raíces. El dinero creció como una bola de nieve, pero seguí viviendo modestamente, no por tacañería. Las posesiones materiales nunca habían sido una prioridad para mí. Me permití comprar algunas cosas de calidad en lugar de docenas de baratas, viajé de incógnito a lugares bonitos pero sin lujos ostentosos, y apoyé a organizaciones benéficas locales de forma anónima. Ese creció creyendo que vivíamos de mi sueldo de contable y una pequeña herencia del tío Archie. Pagué su educación, explicándole que era con mis ahorros y un préstamo que nunca solicité. Después de la universidad, se mudó a Nueva York y consiguió trabajo en una gran empresa de software.
Nuestra relación se volvió gradualmente más formal, llamadas una vez al mes, luego una vez al trimestre, visitas ocasionales en días festivos, que finalmente dejaron de existir. No lo culpaba. La juventud es egoísta y la gran ciudad es adictiva. Pero a veces, sobre todo por las noches, me invadía la nostalgia. Luego me subía a mi Volvo y conducía hasta las afueras de Rackball, donde había una pequeña colina que dominaba la ciudad. Sentado allí, pensaba en lo extraña que era la vida. Tenía suficiente dinero para comprar la mitad de la ciudad, pero me faltaba lo más importante, la cercanía con la única persona que era mi familia. El silbato de la tetera en la estufa me sacó de mis recuerdos. Preparé té y volví a la invitación. Ezra se casaba. Mi hijo formaba una familia. ¿Debería decirle la verdad antes de la boda o dejarlo todo como estaba? Imaginé la reacción de mi hijo, incredulidad, tal vez ira. ¿Por qué me ocultaste esto durante tantos años? ¿No confiabas en mí? ¿Qué diría? ¿Qué tenía miedo de arruinarlo? ¿Qué quería protegerlo de la gente que solo buscaba dinero? Cualquier razón parecería una excusa. Ahora sonó el teléfono. Miré la pantalla. Ezra. Fue como si mis pensamientos sobre él se hubieran materializado en una llamada. Mamá, ¿recibiste la invitación? Su voz sonaba tensa, como si dudara de mi respuesta. Sí, cariño. Esta mañana. ¿Vienes? Percibí algo extraño en su voz, emoción, incertidumbre. ¿Por qué es tan importante mi presencia para él si apenas hemos hablado en los últimos años? Claro que iré. Es tu boda. Gracias, exhaló con evidente alivio. Pamela tiene muchísimas ganas de conocerte. Yo también, mentí. De hecho, me invadía una ansiedad inexplicable al pensar en conocer a mi futura nuera. Cuéntame más sobre ella. Es maravillosa, mamá. Inteligente y decidida. Trabaja en una gran agencia de publicidad y sus proyectos ganan premios. Ha hecho un trabajo estupendo organizando nuestra boda. Todo saldrá perfecto. Escuché el entusiasta monólogo de mi hijo e intenté imaginarme a esta Pamela. Por alguna razón, me vino a la mente la imagen de una mujer fría y calculadora, con el pelo perfecto y la mirada penetrante. Pero quizá estaba siendo injusta. Al fin y al cabo, Ezra nunca había tenido mal gusto con las mujeres. ¿Dónde vivirás después de la boda?, pregunté cuando hizo una pausa. Ya encontramos un apartamento en Brooklyn. No es muy grande, pero está en un buen barrio. Eso sí, tuvimos que pedir una hipoteca a 20 años. Me mordí el labio. Podría haberles comprado una casa sin préstamos. Pero, ¿cómo podía explicar tanta generosidad de un contador jubilado? Si necesitas ayuda con la entrada. No, nos las arreglaremos, respondió rápidamente. No quiero ser una carga. Hablamos unos 10 minutos más sobre el tiempo, el trabajo de Ezra y cómo llegaría a Nueva York. Luego se disculpó diciendo que tenía una reunión y nos despedimos. Guardé el teléfono y me acerqué a la ventana. Era un día despejado y soleado. La señora Higgins, del otro lado de la calle, estaba ocupada en su jardín plantando flores. Los gemelos de 8 años de su nieto correteaban por el césped, jugando con el perro. Era una imagen idílica de la vida americana. Mi vida también parecía normal por fuera. Solo yo sabía que en 2 días, los ingresos trimestrales de mis inversiones se depositarían en mi cuenta, una cantidad que excedía el presupuesto anual de Rackball. Empecé a hacer una lista de cosas que hacer antes del viaje. Necesitaba encontrar el atuendo perfecto para la boda, elegante pero no demasiado caro, algo que no levantara sospechas, pero que tampoco me hiciera parecer una pariente pobre. Era una línea muy fina que había estado manejando durante muchos años. Luego tuve que contactar a Lloyd Brooks, mi asesor financiero y probablemente el único amigo que conocía la verdad sobre mi fortuna. Él tendría que supervisar varias transacciones importantes en mi ausencia. Subí a mi habitación, abrí el armario y rebusqué entre mi ropa. La mayoría de mis vestidos eran de buena calidad, pero no de alta costura. Solo compraba ropa de diseñador en mis escasos viajes a Europa, donde nadie me conocía. El vestido gris plateado que compré en Milán el otoño pasado sería perfecto para la boda. Lo saqué y lo sostuve frente al espejo. Un corte sencillo pero elegante, tela cara sin etiquetas identificativas, perfecto para el papel de la modesta madre del novio. Dejé el vestido sobre la cama,
me acerqué a la mesita de noche y saqué un álbum de fotos antiguo. En la primera página aparecía Ezra a los 3 años, con una amplia sonrisa, mostrando su diente delantero faltante. En la página siguiente aparecía el mismo niño, pero ahora escolar, con aspecto serio en su uniforme de Boy Scout. Después venía su graduación, la universidad, su primer trabajo. Hojeé el álbum hasta el final. La última foto fue tomada hace 6 años, cuando Ezra volvió a casa para Acción de Gracias. Después de eso, solo me envió fotos digitales, que imprimí y metí en un sobre, pero, por alguna razón, nunca las puse en el álbum. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lloyd. Crystal, ¿qué tal? ¿Recibiste mi informe sobre las últimas inversiones? La voz de Lloyd siempre me tranquilizaba. Nos conocimos hace 25 años, cuando apenas empezaba a tomarme en serio las inversiones. Él era un joven financiero prometedor, y yo, una viuda sin experiencia con una herencia inesperada. Con los años, se había convertido en socio director de una gran firma de inversión, y yo era uno de sus clientes más ricos. Sí, recibí el informe. Se ve impresionante, como siempre. Tengo noticias. Ezra se casa. Felicidades. Su voz estaba llena de genuina alegría. ¿Cuándo es la boda? En 3 semanas, en Nueva York. ¿Se lo dirás? Lloyd era el único que comprendía mis dudas sobre revelar la verdad sobre mi fortuna. No lo sé. Probablemente no. Al menos no ahora. No quiero arruinarle la celebración con semejante noticia. Puede que esté encantado. No todos los días descubres que tu madre es multimillonaria. O que te enojas porque se lo he ocultado durante tantos años. O que empieza a verme de otra manera. O a su prometida. Lo entiendo, me interrumpió Lloyd. Tú decides. Pero quizás sea hora de dejar de esconderte. Mereces vivir abiertamente. Suspiré. Ya habíamos hablado de esto antes. Lloyd siempre pensaba que era demasiado cauteloso, que mis miedos eran exagerados. Lo pensaré. Mientras tanto, necesito que revises esas transacciones de las que hablamos. Hablamos de algunos asuntos de negocios más y colgué. Pasé la tarde revisando documentos y planeando mi viaje. Decidí tomar el tren. El avión era más rápido, pero me gustaba ver cómo cambiaba el paisaje por la ventana. Esa noche soñé con ese, pequeño, asustado, perdido en un supermercado enorme. Lo busqué, abriéndome paso entre interminables filas de productos, oyéndolo llorar, pero no lo encontré. Desperté bañada en sudor frío y con una sensación de inquietud. La inminente boda me producía una extraña ansiedad. Algo me decía que este viaje lo cambiaría todo. Quizás había llegado la hora de la verdad. O quizás era hora de perder a mi hijo para siempre. No sabía la respuesta, pero estaba segura de que la invitación a la boda era una invitación al desastre. Nueva York me recibió con el típico clima de mediados de mayo, nubes variables y vientos racheados. Al salir de la estación, me perdí por un momento entre la avalancha de gente. Habían pasado más de 3 años desde mi última visita, y la ciudad parecía aún más ruidosa y caótica. Mamá. Me giré y vi a Ezra. Se veía bien, bronceado, en forma, con un elegante traje gris. Junto a él había una rubia alta con un cabello perfecto y una mirada atenta. Pamela, sin duda. Por fin, me abrazó Ezra. No has cambiado. Eso era mentira. Claro, los últimos años habían dejado huella, nuevas arrugas, canas en mi pelo oscuro. Pero agradecí el cumplido. Te ves estupenda, dije, girándome hacia su acompañante. Debes ser Pamela. Mucho gusto en conocerte. Sonrió, una sonrisa profesional y practicada que no le llegó a los ojos. Igualmente, señora Yates. Ezra me ha hablado mucho de usted. Su voz era melodiosa, pero con un ligero toque de condescendencia. Echó un vistazo a mi atuendo, un vestido sencillo y una rebeca, cómodos para viajar, y algo brilló en sus ojos. ¿Decepción? ¿Desprecio? Espero que solo sea bueno, dije, sintiéndome un poco incómodo bajo su mirada inquisitiva. Vamos. El coche está esperando, dijo Ezra, recogiendo mi maleta. Te hemos reservado una habitación de hotel cerca de nuestro apartamento. Puedes descansar después del viaje. De camino al coche,
Pamela se quedó un poco atrás, escribiendo algo atentamente en su teléfono. Aproveché para preguntarle en voz baja a mi hijo, ¿cómo se conocieron? En una conferencia de marketing digital, sonrió al recordarlo. Yo representaba a nuestra empresa, y Pamela era una de las ponentes. Impresionó al público con su presentación. Luego nos pusimos a charlar en la fiesta posterior, y bueno, a partir de ahí todo empezó a ir viento en popa. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Poco más de un año. Sé que a algunos les parece una decisión rápida, pero cuando conoces a la persona adecuada, lo sabes. ¿Lo entiendes? Asentí, aunque no entendía bien. Mi matrimonio con Brian había sido el resultado de una larga relación de 5 años, y aún así terminó en desastre. Nos acercamos a un Lexus negro con vidrios polarizados. Ezra le abrió la puerta a Pamela y luego me ayudó a subir al asiento trasero. Perdona que esté tan apretado, mamá, pero no está lejos. 20 minutos si no hay tráfico. Pamela levantó la vista del teléfono y se volvió hacia mí. ¿Qué tal el viaje, señora Yates? El tren me trae mucha nostalgia. Prefiero volar. Me ahorra mucho tiempo. Me gusta contemplar el paisaje, respondí. La edad te permite tomarte tu tiempo. Claro, volvió a sonreír con su sonrisa perfecta. Cuando te jubiles, tendrás mucho tiempo. No había rudeza directa en su tono, pero sentí una ligera punzada. Probablemente me imaginaba como un jubilado anticuado del siglo pasado. Ojalá supiera que ganaba más en un día que ella en un año. Pero descarté el pensamiento. Semejante orgullo era indigno de mí. ¿Qué haces en publicidad, Pamela? Pregunté, intentando seguir la conversación. Soy director creativo en Bloom Advertising. Trabajamos con algunas de las marcas más importantes del país. Quizás hayas visto nuestra campaña para Stella Vita, una línea de cosméticos premium. Lo había visto e incluso tenía acciones de la empresa que fabricaba los cosméticos, pero me lo guardé para mí. Suena impresionante. De verdad que sí, intervino Ezra desde el asiento trasero. Pamela ganó 2 premios por esa campaña. Es una auténtica profesional. Pamela sonrió dulcemente, claramente acostumbrada a los cumplidos. En publicidad, todo se trata de conectar y causar una buena impresión, dijo, mirándome rápidamente por el retrovisor. ¿Y usted, señora Yates? Ezra mencionó que es contable. De nuevo, ese tono, como si hablara de algo sencillo, anticuado. Sí, era contadora en Rackball. Ya estoy jubilada, pero a veces trabajo como consultora para empresas locales. Qué bonito, dijo, y noté que Ezra se estremeció ligeramente ante su tono condescendiente. Pero no dijo nada, solo se concentró en la carretera. El resto del viaje transcurrió en un tenso silencio. Miré por la ventana los rascacielos que pasaban a toda velocidad y pensé que mi primera impresión de Pamela fue incluso peor de lo que temía. Ambiciosa, segura de sí misma y aparentemente desdeñosa, considerándome una inofensiva pueblerina que no merecía su atención. El hotel donde me alojaba resultó ser un buen hotel de gama media en Chelsea. Ezra me ayudó a llevar la maleta a la habitación. Tengo que volver a la oficina un par de horas, dijo cuando nos quedamos solos. Pamela fue a su última prueba de vestido. ¿Te importaría relajarte? Tenemos una cena de ensayo esta noche. Te recogeré a las 7. Claro, adelante, sonreí. Necesito relajarme un poco después del viaje. Me besó en la mejilla y se fue, y me hundí en una silla, cansada, no tanto por el viaje como por conocer a mi futura nuera. Pamela era exactamente como la había imaginado, calculadora y arrogante. Pero lo que realmente me molestó fue la forma en que Ezra la miraba, con adoración, como si fuera el centro de su universo. No notó su actitud condescendiente hacia mí, o decidió ignorarla. Desempaqué mis cosas, me duché y me acosté a dormir la siesta, puse el despertador a las 6. Al despertar, me dediqué a elegir mi atuendo para la noche. Me decidí por un traje azul oscuro con un broche de plata, elegante para una cena de ensayo, pero sin llegar a ser demasiado formal. Ezra me recogió a las 7 en punto. Parecía un poco cansado, pero emocionado. Conocerás a los padres de Pamela justo a tiempo, dijo mientras conducíamos hacia el restaurante. Llegaron en avión desde Boston esta tarde. ¿Cómo son? Gente amable. Su padre, Hamish Tramble, es dueño de una cadena de tiendas de materiales de construcción.
Su madre, Olivia, dirige una organización benéfica. Son un poco conservadores, pero quieren mucho a Pamela. Asentí, preguntándome si conocían la verdadera naturaleza de su hija o si solo les mostraba la versión que querían ver de sí misma. El restaurante resultó ser un lugar de moda con cocina de autor. Dentro, ya se habían reunido unas 20 personas, amigos cercanos y familiares de los novios. Pamela estaba en el centro de un pequeño grupo, hablando animadamente y riendo a carcajadas de vez en cuando. Llevaba un vestido beige de intrincado corte que, estoy segura, costaba al menos varios miles. Al vernos, interrumpió su conversación y se acercó con una sonrisa forzada. Aquí están. Mamá, papá, dijo, volviéndose hacia una pareja de mediana edad que estaba cerca. Esta es la señora Yates, la madre de ese. Hamish Tramble resultó ser un hombre corpulento, con sienes canosas y un apretón de manos firme. Su esposa, Olivia, una mujer delicada con un cabello inmaculado, muy parecida a su hija, me miró con aire evaluador. Mucho gusto, dijo en un tono que delataba cierta decepción. Era evidente que no le había causado una buena impresión. Igualmente, respondí con calma, acostumbrado a ese tipo de apreciaciones. Señora Yates, tengo entendido que es de Rackball, preguntó Hamish. Es un pueblo bonito. Tengo un par de tiendas allí. Sí, es un lugar acogedor. Debe ser un gran cambio para ti mudarte de un pueblo tan tranquilo a Nueva York, intervino Olivia con una leve sonrisa. Espero que el ruido de la gran ciudad no te canse demasiado. Viví en Nueva York de joven, respondí. La ciudad ha cambiado, pero conozco su ritmo. Olivia pareció ligeramente sorprendida, como si no hubiera esperado que una contable de provincias tuviera semejante pasado. ¿En serio? Pamela no lo mencionó. Mi madre vivía aquí antes de que yo naciera, intervino ese. Luego nos mudamos a Rackball. Ya veo, dijo Olivia, perdiendo claramente el interés en el tema. Pamela tomó a Esre del brazo. Cariño, debes presentarles a tu madre a Jenny y Ryan. Acaban de llegar. Era una estrategia obvia para disuadirlo de nuestra conversación. Esre no pareció darse cuenta y la siguió voluntariamente, dejándome con sus padres. ¿Cuánto tiempo lleva jubilada, señora Yates? Preguntó Hamish, llenando las copas de champán. Oficialmente, unos 5 años, pero todavía doy asesoramiento a algunos clientes. La contabilidad es una profesión muy estable, comentó Olivia. Pamela siempre quiso una carrera más creativa. Destacó por sus habilidades desde muy joven. Asentí, sin querer entrar en un debate sobre los méritos de las diferentes profesiones. Tienes una hija maravillosa. No era una mentira descaradamente grande. Pamela era, sin duda, inteligente y ambiciosa. Simplemente, su personalidad dejaba mucho que desear. La conversación se estaba volviendo cada vez más incómoda, y me alegré cuando anunciaron que era hora de sentarse a la mesa. Me senté entre el amigo de Esre, cuyo nombre olvidé al instante, y una señora mayor que resultó ser la tía de Pamela. La cena siguió el guión habitual de este tipo de eventos: brindis, risas, recuerdos de cómo se conoció la joven pareja. Pamela brilló al relatar la historia de su primer encuentro con tal maestría que incluso yo, conociendo la verdad por Esre, casi creí su versión de los hechos. Observé a mi hijo sentado a su lado. La observaba con adoración, sin apartar la vista de ella, como si fuera la única luz de la habitación. Hubo un tiempo en que Brian me miraba así. El recuerdo me trajo un dolor sordo. En un momento, capté la mirada inquisitiva de Pamela. Le susurró algo a su amiga sentada a su lado, y ambas rieron suavemente, mirándome. Fingí no darme cuenta, concentrándome en mi postre. Señora Yates, dijo Pamela desde el otro lado de la mesa cuando sirvieron el café. Esre dijo que planea quedarse hasta el final de la semana después de la boda. Espero que no se aburra en el hotel durante nuestra luna de miel. Su tono era cortés, pero sus palabras parecían indicar que podría ser una carga. No te preocupes, encontraré algo que hacer, respondí con calma. Siempre hay algo que ver en Nueva York. Claro, sonrió. Si necesitas algo, mi madre estará encantada de ayudarte. ¿Verdad, mamá? Olivia forzó una sonrisa que dejaba claro que ayudar a su suegra provinciana no entraba en sus planes. Claro, querida. Me sentía cansado de la falsa cortesía y las sonrisas forzadas.
Disculpe, dije, y salí al vestíbulo del restaurante para descansar del ruido y la tensión. Apoyado en la barandilla de un pequeño balcón con vista a la calle, respiré hondo el aire fresco de la tarde. Nueva York bullía y brillaba de luces, indiferente a mis preocupaciones. Crystal, no puede ser. Me giré al oír la voz familiar y vi a Lloyd Brooks saliendo del restaurante. Lloyd, ¿qué haces aquí? Sonrió al acercarse. Cena de negocios con clientes en la habitación de al lado. Te vi al pasar. ¿Estás en la boda de tu hijo? Solo la cena de ensayo. La boda es pasado mañana. Lloyd se veía bien, en forma, con un toque de canas en las sienes, luciendo un traje impecable. Los años le habían dado dignidad, pero no edad. ¿Qué opinas de tu futura nuera?, preguntó, apoyado en la barandilla junto a mí. Suspiré. Para ser sincero, no me entusiasma. Es arrogante. Y parece creer que soy una vieja inútil. No sabe con quién está tratando. Lloyd sonrió. Apuesto a que cambiaría de opinión si supiera de tus activos. Eso es precisamente lo que me da miedo. No quiero que me traten diferente por el dinero. ¿No se lo has dicho a Ezra? No, y viendo a su prometida, creo que tomé la decisión correcta. Al instante dejaría de prestarle atención a él y se centraría en mí y en mi riqueza. Lloyd negó con la cabeza. No todo el mundo es así, Crystal. Quizás subestimas a tu hijo y su decisión. Quizás. Pero veo cómo me mira con un desprecio apenas disimulado. Y cómo manipula a Ezra. Es como si estuviera hechizado. No puede ver nada más que a ella. El amor suele ser ciego, comentó Lloyd. Pero pasa. Me temo que cuando pase, será demasiado tarde. La puerta del balcón se abrió y apareció Ezra, con aspecto preocupado. Mamá, ahí estás. Te estaba buscando. Vio a Lloyd. Hola. Ezra, él es Lloyd Brooks, un viejo amigo mío, lo presenté. Lloyd, él es mi hijo, Ezra. Se dieron la mano. Mucho gusto, dijo Lloyd. Felicidades por su próxima boda. Gracias, dijo Ezra, con cara de desconcierto. Mamá nunca te mencionó. Nos conocimos hace muchos años cuando tu madre trabajaba como consultora fiscal para mi empresa, mintió Lloyd con naturalidad. Hemos seguido en contacto desde entonces. Ezra asintió, aceptando la explicación. Pamela quiere hablar contigo sobre los detalles de mañana, mamá. ¿Te importaría volver a la mesa? Claro, dije, girándome hacia Lloyd. Un placer conocerte. Igualmente, dijo, entregándome su tarjeta. Llámame si tienes tiempo antes de irte. Podría enseñarte mi nueva oficina. Tomé la tarjeta, dándome cuenta de que me ofrecía reunirme para hablar de la situación con más detalle. Lo haré. Cuando Ezra y yo volvimos al salón, Pamela ya les estaba contando a los invitados sobre su vestido de novia, omitiendo deliberadamente los detalles para mantener el factor sorpresa. Ah, ahí están, nos sonrió. Señora Yates, justo estaba hablando del ensayo de mañana. Tienen que estar en la iglesia a las 2. Espero que no sea demasiado temprano para ustedes. En absoluto, respondí, ignorando otra pista sobre mi edad. Genial. Ezra, querido, ¿te asegurarás de que tu madre llegue a tiempo a la iglesia? Puede que le cueste orientarse por la ciudad. Por supuesto que la recogeré, asintió Ezra, sin notar el tono condescendiente de su prometida. Observé su interacción con creciente preocupación. Pamela guiaba con destreza cada conversación, cada decisión, y Ezra seguía sus instrucciones con gusto. Era una dinámica poco saludable, pero sabía que cualquier interferencia de mi parte solo alejaría a mi hijo. La noche estaba llegando a su fin y los invitados empezaron a irse. Ezra se ofreció a llevarme de vuelta al hotel, pero insistí en un taxi, al ver que Pamela miraba su reloj con impaciencia. Hasta mañana, cariño, le di un beso en la mejilla. Fue un placer conocerlos a todos. Hasta mañana, señora Yates, Pamela me dedicó otra de sus sonrisas perfectas. Espero que descanse un poco. En el taxi, saqué la tarjeta de visita de Lloyd. En el reverso, había garabateado, desayuno a las 8, café Bristol, en la esquina de su hotel. Necesitamos hablar. Guardé la tarjeta en mi bolso, pensando en la noche. Pamela resultó ser aún peor de lo que esperaba, calculadora,
manipuladora, con un claro desprecio por quienes consideraba inferiores a ella. Ezra, mi hijo inteligente y sensato, parecía ajeno a su verdadera naturaleza, cegado por su belleza y carisma. Al volver a mi habitación, llamé a Lloyd para confirmar nuestra cita. La conversación fue breve. Ambos comprendimos la necesidad de hablar de la situación en persona. Mientras me dormía, pensé en cómo debía mantenerme neutral por la felicidad de mi hijo, incluso si creía que su decisión era incorrecta. Al fin y al cabo, era su vida y sus decisiones. Pero algo me decía que el silencio podía acarrear problemas aún mayores. También pensé en cómo cambiaría el comportamiento de Pamela si se enterara de mi verdadera situación financiera. Pensarlo me hizo sonreír con amargura. Su reacción sería predecible, pero decidí no revelar mi secreto, al menos no todavía. Dejé que la boda siguiera adelante como estaba previsto, sin dramas ni sobresaltos innecesarios. Lo hablaría con Lloyd mañana. Siempre me daba buenos consejos. La mañana de la boda estaba despejada y sin nubes, como si la naturaleza misma bendijera la unión. Me desperté temprano, antes de las 7, y me quedé un buen rato junto a la ventana, observando cómo la ciudad cobraba vida poco a poco. El desayuno con Lloyd la noche anterior me había dejado con sentimientos encontrados. Tienes que decirle a Ezra la verdad sobre tu situación financiera, insistió, revolviendo su café. Sobre todo ahora que está entregando su vida a una mujer como Pamela. ¿Qué más daría?, objeté. Solo complicaría las cosas si la ama de verdad. ¿La ama o está bajo su influencia?, dijo Lloyd negando con la cabeza. Solo los he visto juntos unos minutos, pero hasta yo puedo ver que lo está manipulando. No podía discrepar de su observación, pero aún tenía mis dudas. Decir la verdad ahora, en vísperas de la boda, causaría un caos. Ezra se sentiría traicionado. Y Pamela, bueno, no era difícil imaginar su reacción. Al final, Lloyd y yo acordamos que esperaría hasta después de la boda. Prometió venir a la ceremonia como mi viejo amigo. Pamela, a regañadientes, lo añadió a la lista de invitados tras el encuentro casual de ayer. Un golpe en la puerta me sacó de mi ensoñación. En el umbral había una joven con un estuche de maquillaje. ¿Señora Yates? Soy Ashley, la maquilladora. La señorita Tremblay me envió para ayudarla a prepararse para la ceremonia. Arqueé una ceja, sorprendida. Pamela no lo había mencionado. Es inesperado, pero, ¿por qué no?, respondí tras pensarlo un momento. Pasa, Ashley. La chica entró y empezó a colocar sus herramientas en el tocador. La señorita Tremblay me dio algunas instrucciones sobre su aspecto, empezó, un poco insegura. Seguro que sí, sonreí. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte lo que quiero. Al fin y al cabo, es mi cara. Ashley pareció un poco confundida, pero asintió. Por supuesto, señora Yates. ¿Qué prefiere? Quiero un maquillaje natural y elegante. Nada llamativo ni demasiado juvenil, y nada de experimentar con sombras de ojos lilas, dije al fijarme en la paleta correspondiente en su neceser. Colores pastel, delineador suave, un poco de rímel y un labial rosa cálido, no rojo intenso. Ashley asintió, claramente apreciando mis conocimientos de maquillaje. ¿Y tu pelo? Algo clásico y elegante. Nada de bouffants ni peinados demasiado complicados. Quizás un moño bajo con algunos mechones sueltos alrededor de la cara. Genial, dijo Ashley con un suspiro de alivio. Debo admitir que las instrucciones de la señorita Tremblay fueron un poco diferentes. Seguro que sí, dije secamente. Pero estoy segura de que podemos crear un look que sea a la vez digno y elegante. Al fin y al cabo, soy la madre del novio, no una estrella invitada en un reality. Ashley rió suavemente y sentí que nos entendíamos. La siguiente hora transcurrió en una agradable conversación mientras ella trabajaba en mi look, siguiendo mis deseos pero añadiendo sus toques profesionales. Cuando terminó, quedé más que satisfecha con el resultado. El espejo reflejaba a una elegante mujer de 65 años, que no intentaba parecer más joven, pero tampoco anticuada. Se ve deslumbrante, señora Yates, dijo Ashley con sinceridad. Muy sofisticada. Gracias, querida. Eres una profesional maravillosa, dije, ofreciéndole una generosa propina, que al principio intentó rechazar. Acéptala. Hiciste exactamente lo que quería. Después de que Ashley se fuera,
Me puse mi vestido gris plateado de un diseñador milanés y zapatos de tacón bajo. Me puse unos pendientes de perla y una fina pulsera de platino, sutiles pero con buen gusto. Ezra me recogió sobre las 11. Llevaba un smoking, emocionado y feliz. «Estás preciosa, mamá», dijo, besándome en la mejilla. «¿Estás lista para el gran día?» «Claro, querida». «¿Estás nerviosa?» «Un poco», admitió con una sonrisa. «Pero en el buen sentido. Pamela lo ha organizado todo. Va a ser perfecto». De camino a la iglesia, me contó sobre los preparativos de última hora, los invitados que habían llegado desde muy lejos y la luna de miel que planeaban pasar en Bali. Lo escuché, feliz por él, pero no podía quitarme de encima la inquietud. La iglesia elegida para la ceremonia era antigua y hermosa, con vitrales por los que la luz del sol se filtraba en rayos multicolores. Los invitados ya se estaban reuniendo, hablando en voz baja. Vi a Lloyd sentado en la tercera fila. Me saludó con la cabeza y le respondí con una leve sonrisa. Ezra me condujo a un asiento en primera fila, junto a los padres de Pamela. Olivia Tremblay me miró de reojo, arqueando ligeramente las cejas. «Señora Yates», dijo con una sonrisa forzada. «¡Qué vestido tan interesante!». Pamela mencionó que le envió un estilista. «Sí, fue muy amable de su parte», respondí con neutralidad. «Ashley es una profesional maravillosa». Frunció los labios, visiblemente poco impresionada con el resultado. «Bueno, lo importante es que Pamela esté contenta», dijo. Asentí en silencio, decidiendo no ceder a la provocación. La ceremonia comenzó puntualmente. Ezra se encontraba en el altar, ajustándose la corbata con nerviosismo. Al comenzar la marcha nupcial, todos se volvieron hacia la entrada. Pamela lucía deslumbrante con su vestido de encaje de un diseñador famoso. Caminó hacia el altar del brazo de su padre, radiante de felicidad y orgullo. Vi cómo el rostro de Ezra se iluminaba al ver a su novia, y por un instante, olvidé todas mis dudas. Quizás me equivoqué. Quizás sí se aman. La ceremonia fue hermosa y conmovedora. Cuando los novios intercambiaron votos, me sorprendí secándome una lágrima. Sin importar lo que sintiera por Pamela, ver la felicidad de mi hijo en ese momento fue una verdadera alegría. Tras la ceremonia, los invitados se trasladaron al lujoso salón de banquetes del Hotel West Haven. Todo estaba decorado con gusto en blanco y dorado, con flores frescas y lámparas de araña de cristal. Pamela, sin duda, no había escatimado en gastos, y me pregunté cuánto habría costado la boda. Ezra había mencionado la hipoteca de un apartamento. ¿De verdad se habían endeudado por un solo día? Durante la cena, me senté a la mesa con varios parientes mayores de Pamela y 2 matrimonios amigos de la familia Tremblay. Lloyd estaba en otra mesa, pero no dejaba de mirarme con ánimo. La velada transcurrió como siempre, brindis, baile, risas. Me mantuve alejado del centro de atención, observando a mi hijo y a su nueva esposa. Parecían felices, bailando, rodeados de invitados. Pero noté que Pamela susurraba algo a sus amigas varias veces, mirándome de reojo, seguido de risas ahogadas. Durante uno de los descansos. Entre los bailes, Olivia Tremblay se acercó con una copa de champán. «¿Qué tal la fiesta, señora Yates?», preguntó con fingida cortesía. «Es muy bonito», respondí. Pamela lo organizó todo a la perfección. «Sí, mi hija siempre busca la perfección», dijo con orgullo indisimulado. «¿Sabes? Cuando Ezra vino a cenar a casa por primera vez, mi esposo y yo nos sorprendimos un poco con su elección. Viene de una familia humilde, pero resultó ser un joven inteligente y con mucho futuro». Pamela vio su potencial. Me contuve la respuesta cortante que estaba a punto de soltar. En cambio, sonreí y dije, «Yo también creo que son compatibles». Olivia asintió, sin percibir la ironía de mi tono. «Espero que no te sientas incómoda entre toda esta gente. Estamos acostumbrados a tener cierto círculo de amigos, ¿sabes?» «No te preocupes», dije con calma. «Estoy perfectamente cómoda». Frunció el ceño ligeramente, como si mi respuesta la hubiera decepcionado, y se alejó para reunirse con los demás invitados. Pronto llegó el momento del tradicional corte del pastel. Una enorme estructura de 3 niveles decorada con flores de masilla y hojas doradas fue llevada al centro del salón. Pamela y Ezra se pararon uno al lado del otro para las fotos, sosteniendo juntos el cuchillo.
Y ahora, invitemos a las madres de nuestros recién casados, anunció el maestro de ceremonias. Olivia Tremblay corrió hacia su hija. Yo también me levanté y me dirigí hacia el pastel, sintiendo las miradas de los invitados sobre mí. «Esté aquí, señora Yates», dijo Pamela señalando un lugar junto a ella, sonriendo al fotógrafo. Pero capté un brillo extraño en sus ojos. Posamos para unas fotos. Luego, los recién casados cortaron el pastel. Los invitados aplaudieron. Pamela tomó un trocito y se lo llevó a los labios a Ezra con un gesto tradicional. Él hizo lo mismo. Y ahora, dijo Pamela, volviéndose hacia mí con un trozo de pastel en su plato, un regalo para la mamá de Ezra. Me ofreció el plato, todavía sonriendo. Lo alcancé, pero en el último momento, Pamela pareció tropezar y el trozo de pastel me voló directo a la cara. Hubo un momento de silencio. Entonces, alguien rió nerviosamente. Me quedé allí, atónita, sintiendo como la crema me corría por la cara y me manchaba el vestido. ¡Ay, qué torpeza!, exclamó Pamela con fingido arrepentimiento. Prueba el postre, pobre anciana. Dijo estas últimas palabras en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que yo y los invitados que estaban cerca las oyéramos. Sus ojos brillaban con malicia. Ezra se quedó a mi lado, conmocionado, sin saber cómo reaccionar. Pamela, ¿qué estás?, empezó, pero ella lo interrumpió con una risa. Ay, soy tan torpe. Que alguien ayude a la señora Yates a limpiarse. Olivia Tremblay me entregó una servilleta, sin poder disimular una leve sonrisa. Toma, querida. ¡Qué accidente tan desafortunado! Tomé la servilleta y comencé a limpiarme la cara, intentando mantener la dignidad. Los invitados susurraban entre sí, algunos seguían riendo nerviosamente. Eso no fue un accidente, dijo una voz fuerte a mis espaldas. Me giré y vi a Lloyd abriéndose paso entre la multitud de huéspedes. Fue una falta de respeto deliberada a una mujer que merece mucho más, continuó, acercándose. A una mujer que podría comprar este hotel junto con todas tus casas, coches y cuentas bancarias. Un silencio sepulcral invadió la sala. Todas las miradas estaban fijas en Lloyd. ¿De qué estás hablando?, preguntó Pamela, sin sonreír ya. Me refiero al hecho, dijo Lloyd dirigiéndose a los invitados, de que Crystal Yates, a quien consideran una anciana pobre, es en realidad una de las mujeres más ricas de este país. Su fortuna se estima en miles de millones de dólares. Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Pamela palideció, abriendo la boca en un silencioso asombro. ¿Es una broma?, logró decir. Para nada, dijo Lloyd. He sido el asesor financiero de la señora Yates durante más de 20 años. Ella prefiere vivir modestamente y no hacer alarde de su riqueza. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo la humillas delante de todos. Ezra miró a Lloyd y luego a mí, con los ojos llenos de incredulidad y asombro. Mamá, ¿es cierto? Respiré hondo. No era así como planeaba revelar mi secreto, pero no tenía otra opción. Sí, Ezra, es verdad. Pamela pareció recobrar el sentido. Su rostro, que antes estaba pálido como una sábana, ahora estaba cubierto de manchas rojas. Dio un paso hacia mí y me extendió la mano. Señora Yates, yo no lo sabía. Era una broma estúpida. Nunca quise ofenderla. Retrocedí, evitando su contacto. No te molestes, Pamela. Tus verdaderos sentimientos hacia mí fueron claros desde el principio. La única diferencia es que ahora sabes a quién ofendiste de verdad. Olivia Tremblay se acercó a nosotros, con una mezcla de sorpresa e incredulidad en su rostro. Pero, ¿cómo? Eres contadora de un pueblo pequeño. Una contable que sabe administrar sus finanzas, respondí con calma, y prefiere no hacer alarde de su riqueza. Ezra seguía allí cerca, conmocionado. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó en voz baja. Quería que crecieras para ser una persona independiente que no dependiera del dinero de su madre, le dije, mirándolo a los ojos. Y parece que tenía razón al temer que la verdad pudiera atraer a cierto tipo de persona. Mi mirada se dirigió a Pamela, que ahora parecía a punto de hundirse en el suelo. Los invitados permanecieron en un silencio incómodo, sin saber cómo reaccionar ante el drama que se desarrollaba ante ellos. El maestro de ceremonias intentó animar el ambiente anunciando que era hora de bailar, pero nadie se movió. Creo que será mejor que me vaya, dije,
todavía limpiándome la crema de la cara. No quiero arruinarte la fiesta más de lo que ya lo he hecho. No, mamá, por favor, Ezra me tomó la mano. Necesitamos hablar. Ahora no, dije con dulzura, separándome. Es tu boda. Disfruta de tu día. Hablamos luego. Joyce se acercó y me dijo, te acompaño a la salida. Nos dirigimos a la salida, seguidos por las miradas atónitas de los invitados. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, mezclándose con los restos del glaseado del pastel. Esperen. Pamela nos alcanzó en la puerta. Su rostro reflejaba desesperación. Señora Yates, por favor, no se vaya. Lamento mucho mi comportamiento. Fue una broma estúpida y cruel. Ni siquiera sé qué me pasó. Sabes, Pamela, me volví hacia ella, el dinero no cambia a las personas. Solo les permite ser quienes realmente son. Y hoy mostraste tu verdadera cara, no solo a mí, sino a todos aquí, incluyendo a mi hijo. Empezó a decir algo, pero levanté la mano para detenerla. Me voy. Vuelve con tus invitados e intenta salvar lo que queda de tu boda. Con esto, salí del salón, dejando atrás a Pamela con una mirada de absoluta desesperación en su rostro y a los invitados susurrando, quienes aún no se habían dado cuenta completamente del drama que acababan de presenciar. El viaje de vuelta al hotel fue silencioso. Joyce conducía, mirándome de vez en cuando con preocupación, pero sin romper el silencio. Me quedé mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban a toda velocidad, aún con la pegajosa sensación del pastel en la cara. ¿Estás bien?, preguntó finalmente cuando nos detuvimos en la entrada del hotel. No, respondí con sinceridad. Pero lo haré. Él asintió, entendiendo que necesitaba espacio y tiempo para pensar. Llámame si me necesitas en cualquier momento. Le apreté la mano con gratitud y salí del coche. En mi habitación, lo primero que hice fue darme una ducha larga, eliminando los rastros de humillación junto con los restos de crema y maquillaje. De pie bajo el chorro de agua, finalmente me permití llorar. En silencio, como me había acostumbrado a hacerlo tras tantos años de soledad. Cuando mis emociones se calmaron, sentí una extraña sensación de alivio. El secreto que había guardado durante décadas ya no era una carga. El mundo no se había derrumbado. El cielo no se había derrumbado. Lo que tanto temía había sucedido, pero yo seguía de pie. Envuelta en una suave bata de hotel, me senté junto a la ventana con una taza de té. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes, Ezra, Pamela varias veces, incluso Olivia Tramble. Apagué el sonido, pues aún no estaba lista para hablar con nadie. Solo leí un mensaje, de Joyce. A veces la verdad es liberadora, incluso cuando llega inesperadamente. Descansa un poco. Mañana es un nuevo día. Me quedé dormida pensando en lo extraña que había sido mi vida. Durante años, temí este momento, el momento en que mi secreto se revelaría y el mundo me vería tal como era. Pero en lugar de desastre, sentí liberación. La mañana trajo claridad y determinación. Me desperté con los primeros rayos de sol, sintiéndome descansada por primera vez en mucho tiempo. Me quedé allí tumbada unos minutos, observando la luz danzar en el techo y pensando en mis próximos pasos. Lo primero que hice fue llamar a Joyce. Contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada. ¿Cómo estás? Su voz sonaba genuinamente preocupada. Mejor de lo que esperaba, respondí. ¿Te puedo pedir un favor? Por supuesto. Necesito ver a mi abogado hoy, si es posible. ¿Quieres revisar tu testamento? No había sorpresa en su voz. No solo eso. Es hora de poner mis asuntos en orden. Resulta que la vida es demasiado impredecible. Joyce prometió encargarse de todo y devolver la llamada. Cuando colgué, el teléfono volvió a sonar inmediatamente. Ezra. Esta vez, contesté. Mamá, su voz sonaba agotada. ¿Estás bien? Sí, querida. ¿Lo eres? Una larga pausa. No lo sé. Todo es muy confuso. Necesito hablar contigo en persona. Quedé con él en una cafetería cerca del hotel en una hora. La conversación que nos esperaba no iba a ser fácil, pero no tenía sentido posponerla. El café resultó ser un lugar acogedor con una decoración vintage y música ya suave de fondo. Ezra ya me esperaba en una mesa en la esquina,
dándole vueltas a una taza de café frío. Se veía demacrado, con ojeras. Era evidente que no había dormido en toda la noche. Hola, dije sentándome frente a él y tratando de sonar tranquila. Hola, dijo, mirándome. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones, resentimiento, confusión y curiosidad. Ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Qué tal si me haces preguntas?, sugerí. Seguro que tienes muchas. Él asintió, ordenando sus pensamientos. ¿Es cierto? ¿De verdad eres multimillonario? Sí, respondí simplemente. Desde hace bastante tiempo. ¿Pero cómo? Negó con la cabeza. Siempre has vivido con mucha modestia, sin mansiones, coches caros ni viajes en jet privado. Porque no es necesario para la felicidad, me encogí de hombros. Estoy a gusto en mi casa. Amo mi jardín y a mis vecinos. ¿Para qué cambiar algo que me da satisfacción? Pero podrías. Podríamos. Titubeó, incapaz de encontrar las palabras. Tenerlo todo. Sonreí suavemente. ¿Eso nos haría más felices? Ese guardó silencio, claramente luchando con emociones encontradas. ¿Por qué no me lo dijiste?, exclamó finalmente. Todos estos años, pensé que apenas llegábamos a fin de mes. ¿Recuerdas cómo trabajé a tiempo parcial en el instituto para comprar mi primera computadora? ¿O cómo pedí préstamos estudiantiles para la universidad? Lo cual pagué en secreto, añadí en voz baja. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Pagué tus préstamos cuando estabas en segundo año, como un benefactor anónimo. Pero quería que valoraras tu educación, que comprendieras el valor de las cosas. Así que todo esto fue manipulación, su voz estaba teñida de ira. Una prueba, un experimento con tu propio hijo. No, Ezre, negué con la cabeza. Era protección. Vi lo que el dinero le hace a la gente, cómo altera las relaciones, distorsiona los valores. Tu padre nos dejó por una mujer que creía rica. Imagina cómo habría sido tu vida si hubieras crecido sabiendo de lo que éramos capaces. ¿En quién te habrías convertido? ¿Qué amigos habrías elegido? Se quedó en silencio, pensando en mis palabras. Quería que crecieras para ser una persona que valora el trabajo duro, la honestidad y las relaciones auténticas, continué. Una persona que alcanza el éxito por sí misma, no disfrutando de la riqueza de su madre. ¿Y cómo crees que quedé?, preguntó amargamente. Muy bien, sonreí. Lo has conseguido todo por ti mismo, una buena educación, una carrera, el respeto de tus colegas. Estoy orgulloso de ti, ese. Siempre lo he estado. Apartó la mirada, visiblemente ablandado, pero aún procesando la información. ¿Qué hay de Pamela?, preguntó finalmente. ¿Qué opinas de ella? Elegí mis palabras con cuidado. Creo que sabes la respuesta, sobre todo después de lo de ayer. Estaba molesta, nerviosa, empezó a defenderla, pero sin mucho entusiasmo. Ezre, lo interrumpí con suavidad. Lo que hizo ayer no fue un accidente. Fue una humillación deliberada. Y no es que desconociera mi condición. Es que creía aceptable tratar así a alguien a quien consideraba insignificante. Bajó la cabeza, reconociendo la verdad de mis palabras. Me llamó toda la noche, dijo en voz baja. Lloró, se disculpó, dijo que era una broma estúpida. ¿Y tú le crees? No lo sé. Se pasó la mano por el pelo con un gesto de desesperación. Es todo tan confuso. Se suponía que estaríamos en un avión rumbo a Bali ahora mismo, y en cambio, estás aquí sentado hablando con una madre que resultó no ser quien creías. Terminé por él, siento que las cosas hayan resultado así. No te disculpes, dijo con inesperada firmeza. No es tu culpa. Si Pamela no hubiera armado semejante escándalo, si tan solo te hubiera tratado con respeto. Nos sentamos en silencio por un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Esdras preguntó, ¿y ahora qué? Ahora tienes que tomar una decisión, respondí. Sobre tu vida, sobre tu matrimonio. No voy a interferir. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Me voy a casa. Seguiré viviendo mi vida, sonreí. Solo que ahora, quizás, me permitiré ser un poco más abierto. Hay proyectos que llevo queriendo hacer desde hace mucho tiempo.
¿Qué tipo de proyectos? Mejorar Rackwell, por ejemplo. El pueblo necesita un nuevo parque. El hospital necesita una renovación. Puedo hacer mucho ahora que no tengo que esconderme. Esle asintió, sonriendo con sinceridad por primera vez desde que nos conocimos. ¿Sabes? Siempre me ha gustado Rackwell. Tranquilo y acogedor. Lo echaba de menos, aunque no me lo admitiera. Siempre puedes volver, le dije. Mi puerta siempre está abierta para ti. Gracias, dijo, cubriendo mi mano con la suya. Necesito tiempo para pensarlo bien, para arreglar las cosas con Pamela, con nuestro matrimonio. Claro, asentí, comprensivo. Estaré aquí unos días más si me necesitas. Nos despedimos, abrazándonos con más fuerza que de costumbre. Algo había cambiado entre nosotros, quizás para mejor. Al menos ahora nuestra relación se basaba en la verdad, no en una ilusión cuidadosamente mantenida. Al regresar al hotel, encontré un mensaje de Lloyd. Había concertado una reunión con mi abogado, Harrison King, a las 2 de la tarde en su oficina del centro. Exactamente a las 2 de la tarde, entré al edificio de cristal de la avenida Madison. Harrison me recibió con su habitual sonrisa reservada. Llevábamos más de 15 años trabajando juntos y conocía todos mis asuntos. Señora Yates, me alegra verla, dijo, acompañándome a su espaciosa oficina con vista al horizonte de la ciudad. El señor Brooks me explicó brevemente la situación. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito revisar mi testamento, dije, acomodándome en un sillón de cuero, y discutir la posibilidad de crear una fundación benéfica. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo detalladamente los cambios en mis finanzas. Decidí excluir a Pamela de mi testamento por completo. Ezra seguiría siendo el heredero de una parte de la herencia, pero una parte mayor iría ahora a una fundación benéfica dedicada al desarrollo de Rackwell y a programas educativos para niños de familias de bajos recursos. Estos son cambios significativos, comentó Harrison, tomando notas. ¿Estás seguro? Por supuesto, asentí. Los acontecimientos de los últimos días me han demostrado que es hora de asumir la responsabilidad de lo que tengo, de usar estos recursos sabiamente en lugar de simplemente acumularlos. ¿Y tu casa?, preguntó. Con tus nuevos planes, quizá quieras mudarte a algo más. No, respondí con firmeza. Me quedo en mi casa. Es muy querida para mí y es lo suficientemente cómoda para una persona. Harrison asintió con comprensión y continuó rellenando el papeleo. Al completar todos los trámites, sentí una extraña sensación de paz. Era como si una etapa de mi vida hubiera terminado y hubiera comenzado otra, más consciente, con más propósito. Al salir de la oficina, encontré varias llamadas perdidas de Pamela. Suspirando, decidí que tarde o temprano tendría que hablar con ella, mejor ahora que dejar que la situación se agravara. La llamé de nuevo, preparándome para un aluvión de disculpas y excusas. ¿Señora Yates? Su voz sonaba agitada. Gracias por devolver la llamada. Estaba muy preocupada. ¿Qué querías, Pamela?, pregunté sin rodeos. Quería disculparme por lo de ayer. Fue horrible. No sé qué me pasó. Nervios, estrés por la boda. Pamela, la interrumpí, seamos sinceras. No actuaste así por estrés. Simplemente me mostraste tus verdaderos sentimientos. No, te equivocas. Siempre te he respetado. ¿En serio? No pude evitar un toque de ironía. Entonces, ¿por qué me llamaste pobre anciana? Se quedó en silencio, claramente desprevenida ante una pregunta tan directa. Era una broma estúpida, soltó finalmente. Lo hiciste, dije con firmeza. ¿Y sabes qué? En realidad, es bueno que esto haya sucedido. Al menos ahora todos sabemos la verdad sobre mi situación y sobre tu carácter. Señora Yates, por favor, dijo con un tono suplicante. Nos vemos y hablamos. Puedo explicárselo todo. Ezra está muy alterado. Ezra no está molesto por mí, dije. Está molesto porque vio una nueva faceta de ti. Eso no es justo. Una sola acción no define a una persona. Amo mucho a Ezra y quiero arreglar nuestra relación, sobre todo ahora que, y no terminó la frase, pero sabía lo que iba a decir. Ahora que sabes que soy rico, Pamela, dije con cansancio. No voy a ser tu enemigo, pero tampoco voy a fingir que no pasó nada.
Ahora mismo, necesitas arreglar las cosas con ese. Eso es asunto entre ustedes dos. Pero eres su madre. Él te escucha. Si le dijeras. No voy a interferir, dije con firmeza. Ezra es un hombre adulto y tomará sus propias decisiones. Empezó a decir algo otra vez, pero la interrumpí con suavidad. Tengo que irme, Pamela. Buena suerte. Colgué, sintiéndome extrañamente aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, había dicho lo que realmente pensaba sin filtrar mis palabras a través del prisma de un secreto que debía guardar. Esa noche, quedé con Lloyd para cenar en un pequeño restaurante cerca del hotel. Escuchó mi relato sobre mis encuentros con Ezra, el abogado, y mi conversación con Pamela con su atención y comprensión características. «Has cambiado», comentó cuando terminé. «Es como si me hubieran quitado un gran peso de encima». «Sí», sonreí. «Es extraño, ¿verdad? Durante tantos años temí este momento, y ahora solo siento alivio». «No es tan extraño como parece», negó con la cabeza. «Los secretos nos oprimen, incluso cuando creemos que nos protegen». «¿Qué crees que pasará con Ezra y Pamela?», pregunté, removiendo mi té. «Es difícil decirlo», dijo Lloyd encogiéndose de hombros. «Pero si Ezra heredó aunque sea una fracción de tu perspicacia, tomará la decisión correcta». «Eso espero», suspiré. «No quiero que sufra». «A veces el sufrimiento es necesario para crecer», comentó Lloyd con filosofía. «Tú lo sabes mejor que nadie». Asentí, pensando en mi propio viaje, en los años de soledad, el secreto que había guardado, las decisiones que había tomado, algunas correctas, otras incorrectas. «¿Cuándo regresas a Ragbol?», preguntó Lloyd, interrumpiendo mis pensamientos. «En 3 días. Quiero darle tiempo a Ezra para que aclare las cosas antes de irme». «¿Puedo ir contigo?», se ofreció. «Ayudaré a sentar las bases y a planificar las mejoras». Lo miré con gratitud. Durante todos estos años, Lloyd había sido no solo mi asesor financiero, sino también un amigo, quizás mi único amigo de verdad que me conocía a fondo, con todos mis secretos y miedos. «Me encantaría», respondí sinceramente. Nos quedamos despiertos hasta tarde discutiendo planes para el futuro, ideas para la fundación, proyectos para Ragbol, posibles viajes, todo lo que había pospuesto durante años por miedo a llamar la atención sobre mi riqueza. De vuelta en el hotel, me quedé un buen rato junto a la ventana, contemplando Nueva York de noche. La ciudad nunca duerme, siempre en movimiento, siempre cambiando. Quizás era hora de que yo también cambiara. No en el sentido de mudarme ni de cambiar radicalmente mi estilo de vida, seguía amando mi tranquilo hogar en Ragbol, mi jardín, mis libros. Pero quizás era hora de ser más abierto, de usar mis recursos no solo para mí, sino también para los demás. Me fui a la cama sintiéndome en paz y emocionada. Mañana sería un nuevo día, y lo afrontaría sin la carga de un secreto que había cargado durante tanto tiempo. 6 meses fueron suficientes para procesar lo sucedido y comenzar un nuevo capítulo en mi vida. El otoño en Ragbol me recibió con su familiar quietud y la caída dorada de las hojas. Me quedé en el porche de mi casa, observando cómo el viento las arremolinaba en una danza pausada, y sentí una extraña sensación de paz. Mucho había cambiado en esos 6 meses, pero mi hogar seguía siendo el mismo refugio al que siempre podía regresar. Después de la escandalosa boda, pasé otra semana en Nueva York, dándole tiempo a Ezra para reflexionar. Nos vimos 2 veces. Al principio, estaba confundido y dolido, pero poco a poco empezó a aceptar la verdad. Nuestra última conversación antes de irme fue difícil. «Pamela y yo hemos decidido tomarnos un descanso», dijo, con la mirada fija en su taza de café frío. «Se mudó con sus padres». Asentí, sin mostrar alegría ni arrepentimiento. Sus decisiones eran suyas, y hacía tiempo que había aprendido a respetarlas. «¿Y qué pasa con la luna de miel?». «Lo cancelamos», dijo con una sonrisa amarga. «El dinero se acabó, pero ahora mismo eso parece ser el menor de mis problemas». «¿Qué planeas hacer?». «No lo sé», se encogió de hombros. «Trabajar, pensar, averiguar qué era real y qué era una ilusión». Vi dolor en sus ojos, pero también el inicio de la sabiduría. Quizás esta experiencia, por amarga que fuera, le enseñaría a ver a las personas como realmente son. Al regresar a Ragbol, sentí que me había reencontrado conmigo mismo. Por primera vez en muchos años, podía vivir abiertamente sin temor a que alguien descubriera mi condición. Eso no significó que empezara a presumir de mi riqueza.
Mi estilo de vida seguía siendo modesto, pero la tensión constante, la necesidad de controlar cada palabra y cada gesto, había desaparecido. Mi primer proyecto fue la Fundación Benéfica del Renacimiento de Ragbol. Con la ayuda de Lloyd y un equipo de profesionales, desarrollamos una estrategia para revitalizar la ciudad sin destruir su carácter histórico ni su acogedor ambiente. Había que conservar las casas antiguas, pero darles un nuevo aire. Había que renovar las calles sin ensancharlas ni convertir las calles tranquilas en vías ruidosas. Había que ampliar los parques y hacerlos más cómodos para el esparcimiento. Mi reunión con el alcalde, Walter Jenkins, tuvo lugar a principios de julio. Lo recordaba como el joven asistente del alcalde anterior, enérgico, lleno de ideas, pero limitado por el presupuesto de un pueblo pequeño. Con los años, había madurado. Su cabello se había vuelto canoso y le habían aparecido profundas arrugas debido a la constante preocupación, pero el entusiasmo en su mirada no se había apagado. Señora Yates, me estrechó la mano cuando nos encontramos en su modesta oficina del ayuntamiento. ¿A qué debo este honor? Tengo una propuesta que podría interesarle, señor Jenkins, sonreí, sacando una carpeta con documentos. ¿Qué le parecería una renovación importante de nuestro pueblo? Arqueó las cejas al ver las cifras de la primera página. Son $20 millones en la primera fase. Asentí. Y la misma cantidad durante los próximos 5 años. Levantó la vista de los documentos y me miró, claramente intentando procesar la situación. Disculpa la franqueza, pero ¿de dónde sacaste el dinero? Le expliqué brevemente la historia de mi fortuna, omitiendo los detalles personales. Su sorpresa dio paso gradualmente a la comprensión. Así que todos estos años podrías haber vivido en cualquier lugar, de la forma que quisieras, pero elegiste Ragbol y una vida normal. Este pueblo se ha convertido en mi hogar, respondí simplemente. Quiero que prospere, pero que conserve su carácter, nada de rascacielos ni centros comerciales gigantes, solo lo que la gente realmente necesita. Pasamos varias horas discutiendo los detalles del proyecto, un nuevo parque en el terreno de una fábrica abandonada en las afueras, equipamiento moderno para el hospital, reparaciones de carreteras, renovaciones escolares. La lista era larga, pero realista. ¿Sabe?, dijo el alcalde cuando terminábamos nuestra reunión, no todos los días alguien viene a mi oficina y se ofrece a cambiar la ciudad para mejor sin pedir nada a cambio. Bueno, nada del todo, sonreí. Quiero que el parque lleve el nombre de mi hijo, ese. ¿Eso es todo? Negó con la cabeza con cierta incredulidad. Dalo por hecho. Al día siguiente, el periódico local tituló, La multimillonaria secreta de Ragbol, Crystal Yates, dona millones para mejorar la ciudad. El artículo estaba escrito con respeto, sin sensacionalismo, por lo que agradecí al editor. Sin embargo, mi vida tranquila se vio temporalmente interrumpida. Los vecinos me miraban con curiosidad, algunos se acercaban con preguntas, otros con ofertas de ayuda o ideas para proyectos. Por suerte, la emoción inicial se disipó rápidamente. Los residentes de Ragbol, con el enfoque práctico típico de los pueblos pequeños, aceptaron la noticia y siguieron adelante. Para ellos, yo seguía siendo la señora Yates, la que vive en la casa de las contraventanas azules, solo que ahora con el añadido de y ayuda a nuestro pueblo. Lloyd se mudó a Ragbol en agosto. Al principio se alojó en un hotel local, pero pronto compró una casa pequeña pero elegante cerca del centro. Pasamos mucho tiempo juntos trabajando en proyectos de cimentación, hablando de inversiones o simplemente disfrutando de tardes tranquilas de conversación y buen vino. Nuestra amistad, puesta a prueba durante décadas, fue creciendo hasta convertirse en algo más, aunque ninguno de los dos tenía prisa por definirla. A mediados de septiembre, recibí la primera carta de Esre tras un largo silencio. Me escribió que se había divorciado de Pamela. El proceso había sido rápido, dada la corta duración del matrimonio y la falta de bienes comunes. Estaba cambiando de trabajo, mudándose a otra parte de Nueva York, intentando empezar de cero. Pienso a menudo en ti, mamá, escribió, en nuestra conversación después de la boda, en lo que dijiste sobre el dinero y el carácter. Tenías razón. Pamela cambió en cuanto se enteró de tu condición. De repente empezó a hablar de nuestras oportunidades, de cómo podríamos invertir el capital familiar. Era como si tu dinero ya nos perteneciera. Leí su carta con grados. Amargura y alivio a la vez. Amargura porque sufría. Alivio porque por fin había visto el verdadero rostro de la mujer con la que había elegido compartir su vida. Me gustaría ir a verte, concluyó,
para hablar, si no te importa. Le respondí ese mismo día, invitándolo a venir cuando quisiera. A pesar de todo lo sucedido, seguía siendo mi hijo y lo amaba. Ese llegó a principios de octubre, cuando Ragbol lucía especialmente hermoso con sus colores otoñales. Se veía más delgado, pero más tranquilo que la última vez que lo vi. Había una nueva profundidad en sus ojos, como si la experiencia de la vida finalmente le hubiera llegado al alma. Caminamos un buen rato por la ciudad, hablando de todo y de nada en particular. Me preguntó por mis proyectos y planes para el futuro. Se lo conté, intentando no centrarme en el aspecto económico. «Has cambiado, mamá», comentó mientras estábamos sentados en un banco del parque, viendo caer las hojas. «Te has vuelto más libre, supongo». «Así es», asentí. «La verdad te hace libre, aunque duela». Asintió, dándose cuenta de que esto también aplicaba a su propia experiencia. «Quería disculparme», dijo tras una pausa, «por Pamela, por su comportamiento en la boda, y también por el mío. Debería haberme dado cuenta de lo que sentía por ti. Debería haberla detenido». «No tienes la culpa de sus acciones», dije, tocándole suavemente la mano. «Ni de tus sentimientos. El amor a menudo nos ciega». «No era amor», dijo con amargura. «Ahora me doy cuenta. Era más como un capricho, una atracción. Ella sabía cómo impresionar, cómo manipular a la gente. Y cedí». Nos quedamos en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. «Me llamó la semana pasada», dijo Ezra inesperadamente. «Pamela». Dijo que me extrañaba, que había cometido un error. Me pidió que volviera a empezar. Me tensé, pero intenté disimularlo. «¿Y qué dijiste?» «Que algunos puentes no se pueden reconstruir después de que se queman». Sonrió débilmente. No le hizo ninguna gracia oír eso. Empezó a hablar de lo mucho que me estaba perdiendo, de lo mucho que podríamos haber logrado juntos, sobre todo con tus recursos. ¿Dijo eso? No pude ocultar mi sorpresa, casi palabra por palabra. Ezra asintió. Cuando le respondí que no tenía nada que ver con tu dinero y que no iba a contar con él, se enojó. Dijo que era un tonto por no aprovechar semejante oportunidad, que cualquier hijo normal intentaría convencer a su madre de compartir su fortuna con él. Negué con la cabeza, impresionado no tanto por las palabras de Pamela sino por su franqueza. Le dije que no quería verla más, continuó Ezra, y le pedí que no me llamara. No sé si me escuchará. Es muy insistente cuando quiere algo. Sí, comenté. Por cierto, ¿sabías que intentó contactarte a través de tu fundación? Arqueé las cejas, sorprendida. No, no lo sabía. Joyd me comentó que ofrecía sus servicios como consultora de relaciones públicas. Dijo que podía ayudar con la cobertura mediática de los proyectos. No pude evitar reírme. ¡Qué persistencia tan increíble! Más bien una avaricia increíble, le negó con la cabeza. Me da mucha vergüenza. No lo había visto antes. Vemos lo que estamos preparados para ver, dije en voz baja. Y aprendemos de nuestros errores. Ezra se quedó en Ragbol 3 días. Durante ese tiempo, conoció a Joyd, colaboró en algunos proyectos de la fundación e incluso se reunió con el alcalde para hablar sobre el futuro del parque que llevaría su nombre. Cuando llegó el momento de decir adiós, sentí que se había formado un nuevo vínculo entre nosotros, uno más honesto, más maduro. «Ven a visitarnos cuando quieras», le dije, abrazándolo antes de que se fuera. «Esta casa siempre está abierta para ti». «Gracias, mamá», dijo, abrazándome fuertemente, «por todo». Después de su partida, la vida volvió a su curso tranquilo, trabajo en proyectos de la fundación, tardes con Joyd, correspondencia con Ezra, que ahora llamaba y escribía regularmente. El otoño dio paso al invierno con suavidad. Ragbol estaba cubierto por un manto de nieve, y en mi corazón, sentía una creciente certeza de que la vida finalmente iba por buen camino. Antes de Navidad, Pamela me llamó. No me esperaba la llamada, pero cuando escuché su voz, supe que estaba lista. «Señora Yates», dijo en voz baja, casi con tono salamero, «me alegro mucho de haber podido contactarla». «¿Cómo está?» «Bien, Pamela», respondí con neutralidad. «¿A qué debo la llamada?» Quería desearles felices fiestas, hizo una pausa, y disculparme nuevamente por todo lo que sucedió en la boda y después. «Gracias», dije, sin decir que aceptaba su disculpa.
No estaba seguro de aceptarla. Últimamente he estado pensando mucho en ti, continuó, en el ejemplo increíble que eres, una mujer que usa su riqueza para ayudar a los demás en lugar de enriquecerse. Es muy inspirador. Me quedé en silencio, esperando a ver a dónde quería llegar con esto. Sabes, trabajo en publicidad. Tengo mucha experiencia en creación de imagen y campañas mediáticas. Su voz se volvió más profesional. Podría ayudar a tu fundación a conseguir más atención y a atraer fondos adicionales de otros filántropos. Gratis, por supuesto. Sería mi forma de compensarte. Eso fue. Reprimí un suspiro. Gracias por la oferta, Pamela, pero ya tenemos un equipo de especialistas y, siendo sincera, no buscamos publicidad. Pero es una oportunidad tan grande, exclamó, olvidando por un momento su tono salamero. Con tus recursos y mi experiencia, ¿podríamos? Pamela, la interrumpí con suavidad, agradezco tu entusiasmo, pero mi decisión es definitiva. Gracias por llamar y por tus felicitaciones. Felices fiestas para ti también. Colgué, con una mezcla de decepción y alivio. La gente rara vez cambia radicalmente, sobre todo gente como Pamela, para quien el beneficio personal siempre es lo primero. Esa noche, le conté a Joyce sobre la llamada mientras estábamos sentados junto a la chimenea en mi casa, bebiendo ponche caliente. Es persistente. Hay que reconocerle eso, comentó con ironía. Pero me alegra que no te rindieras. Aprendí a reconocer la insinceridad hace mucho tiempo, me encogí de hombros. Aunque no siempre he actuado con base en ese conocimiento. Todos cometemos errores, Joyce me cubrió la mano con la suya. Lo que importa es que aprendamos de ellos. Miré nuestros dedos entrelazados y sentí un calor que me recorría el cuerpo. Este hombre había estado ahí para mí en los momentos más difíciles, sin juzgarme, siempre apoyándome. Y ahora, cuando la vida por fin empezaba a tomar forma, él seguía aquí. Creo que deberíamos irnos de viaje, dije inesperadamente. Después de Año Nuevo, a algún lugar lejano donde nadie nos conozca. ¿Un viaje? Parecía sorprendido, pero interesado. ¿A dónde? En todas partes, sonreí. Por todo el mundo. Siempre soñé con ver el mundo, pero nunca me lo permití por miedo a llamar la atención sobre mi condición. Ahora que ese miedo se ha ido, ¿por qué no? Joyce me miró con cariño y comprensión. Suena maravilloso. Me encantaría hacerte compañía. Pasé la Navidad en casa con mis nuevos amigos de la fundación y algunos vecinos con los que había entablado una buena relación durante los últimos meses. Ezra voló 2 días para traer regalos y noticias sobre su vida. Por fin parecía feliz. Había encontrado un nuevo trabajo que le gustaba, había hecho amigos e incluso había empezado a salir con una chica, aunque admitió que se había vuelto mucho más cauteloso después de su experiencia con Pamela. Cuando le conté mis planes de viajar con Joyce, se alegró de verdad por mí. Te lo mereces, mamá, me dijo abrazándome, ver el mundo y disfrutar de la vida. Gracias, cariño. Me conmovió su apoyo. ¿Estarás bien? Claro, sonrió. Estoy bien, y cada vez va mejor. Después de las vacaciones, comenzaron los preparativos para el viaje. Joyce y yo planeábamos partir a finales de enero, primero a Sudamérica, luego a África, luego a Asia, Australia y terminar la gira en Europa, un viaje de 6 meses sin prisas, con la oportunidad de alojarnos donde quisiéramos. Al mismo tiempo, estuve ocupado con la fundación, asegurándome de que todo funcionara a la perfección durante mi ausencia. Logramos mucho durante esos meses. Comenzó la construcción del parque, el hospital recibió nuevo equipo y se repararon las calles del centro de la ciudad. Se planearon aún más proyectos para el futuro. A mediados de enero, me reuní con Harrison King, mi abogado, para hacer algunos cambios finales a mi testamento. Después de pensarlo mucho, decidí dejarle a Ezra solo una pequeña parte de mi patrimonio, lo suficiente para asegurarle una vida cómoda, pero no tanto como para disuadirlo de trabajar y crecer. La mayor parte de los fondos se destinó a la Fundación Renacimiento de Rackwell, que continuaría su labor después de mi muerte. Pamela quedó completamente excluida del documento. Sabía que, incluso si volviera con Ezra, lo cual era muy improbable, no tendría acceso a dinero que usaría únicamente para sus propios intereses. ¿Estás seguro de esta distribución?, preguntó Harrison mientras revisaba los documentos. Por supuesto, asentí. Ezra tendrá lo suficiente para vivir cómodamente, pero no tanto como para perderse a sí mismo.
y el pueblo que se ha convertido en mi hogar tendrá la oportunidad de prosperar. Harrison asintió con comprensión y terminó el papeleo. Una semana antes de irme, recibí una llamada extraña de Olivia Tramble, la madre de Pamela. Nunca me había llamado antes, y me sorprendió oír su voz. Señora Yates, dijo tensa, como si se obligara a hablar, llamo por mi hija. Estoy escuchando, respondí neutralmente. Ella no ha sido ella misma últimamente, continuó Olivia. Habla de ti todo el tiempo, de tu dinero, de cómo podría ayudarte a administrarlo. Mi esposo y yo estamos preocupados. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder a esa extraña confesión. Entiendo que no tienes por qué ayudarnos después de todo lo que ha pasado, dijo con un tono suplicante. Pero quizás podrías reunirte con ella, hablar con ella y explicarle que sus obsesiones son inútiles. Señora Tramble, intenté hablar con suavidad pero con firmeza, comprendo su situación, pero no creo que reunirse con su hija cambie nada. Quizás debería consultar con un profesional. Olivia suspiró. Intentamos sugerírselo, pero se niega. Dice que está bien, que simplemente no entiende su potencial. Lo siento, pero no puedo ayudarte, dije con firmeza. Me voy por un largo tiempo y no pienso verla antes de irme. Por favor, dile a Pamela que deje atrás esas ideas y siga adelante con su vida. Después de esa conversación, me sentí extrañamente inquieto. La obsesión de Pamela empezaba a parecer malsana, casi peligrosa. Le conté a Lloyd sobre la llamada, y él sugirió que reforzáramos la seguridad en la casa mientras estuviéramos fuera. Acepté, aunque no creía que Pamela, a pesar de su obsesión, fuera capaz de algo realmente extremo. Por fin llegó el día de nuestra partida. Las maletas estaban hechas, la casa preparada para la larga ausencia de su dueña, y los asuntos de la fundación estaban en las hábiles manos de un equipo de profesionales. Me quedé en el porche, mirando mi jardín, ahora cubierto de nieve, y sentí una extraña mezcla de nostalgia y anticipación. Lloyd llegó a las 9 en punto, como habíamos acordado. Salió del coche y me ayudó con el equipaje, con movimientos tranquilos y seguros como siempre. ¿Listo para la aventura?, preguntó con una sonrisa. Estoy más que listo, le devolví la sonrisa, sintiendo que mi corazón se llenaba de alegre emoción. Nos subimos al coche y nos dirigimos al aeropuerto. Rackwell nos despidió con calles tranquilas, árboles nevados y humo saliendo de las chimeneas. Sabía que volvería aquí, quizá en 6 meses, quizá en un año. Pero en ese momento, estaba lista para dejar atrás el pasado y mirar al futuro con el corazón abierto. El mundo nos esperaba con su belleza y sus peligros, maravillas y decepciones. Y yo estaba lista para enfrentarlo, finalmente libre del peso de un secreto que había cargado por tanto tiempo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Lloyd, notando mi reflexión. Sobre la vida, respondí, sobre lo extraña que puede ser a veces. ¿Quién hubiera pensado hace un año que ser humillada en la boda de mi hijo sería el comienzo de mi verdadera liberación?